En este vídeo voy a explicar algunas de las opciones que tenemos trabajando con capas. En algunas ocasiones nos va a interesar hacer que una selección de una parte de la capa se convierta en otra capa independiente. Es decir, vamos a aislar una parte de la capa para poder trabajar con ella de forma autónoma. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, voy a seleccionar las letras del logotipo de Photoshop. Voy a coger, por ejemplo, me pongo en la capa seleccionada de Photoshop, cojo la herramienta de la varita mágica, por ejemplo, selecciono la P con mayúsculas, selecciono también la S, y ahora este contenido de la capa es completa, si quito el visor lo estamos viendo, pues este contenido lo voy a llevar a una capa nueva. Bueno, para hacer eso tenemos dos opciones. Una primera opción va a hacer que este contenido vaya a una capa nueva duplicándose, y la segunda opción va a hacer lo mismo, que el contenido vaya a una capa nueva, pero cortando el material, quitándolo de aquí y poniéndolo en la nueva. La primera opción, la de copiar el contenido a una capa nueva, se consigue con el atajo de teclado Control J. Hago Control J y ya lo tengo. Por encima de la capa del logo ha aparecido una capa 1 que contiene justamente lo que teníamos seleccionado. Lo podemos comprobar porque ahora lo podremos, por ejemplo, mover y ahí tenemos ese contenido. Ya es una capa independiente. Una capa que, por ejemplo, con Control T, pues podré transformar, escalar, girar, etc. La otra opción es hacer Control mayúsculas J, que va a cortar el contenido llevándolo a una capa nueva. Control mayús J, aparece por aquí la capa nueva y ahora si lo movemos vemos como efectivamente el contenido se ha cortado. Esta parte se ha eliminado, es transparente, con lo cual deja pasar la pared que está por detrás y esas letras ya están en una capa independiente. Esa capa 1 contiene solo las letras, mientras que esta capa del logo contiene todo esto. Voy a hacer Control Z para deshacer y volver a la situación original. Otras operaciones interesantes con las capas, al trabajar con capas, es la opción de poder combinar varias capas en una sola. Es decir, es más o menos lo contrario de lo que he explicado antes. Por ejemplo, aquí tenemos el logo de Photoshop, está aquí, y por debajo tenemos su sombra, que es la capa que está justamente debajo de ella. Bueno, pues me puede interesar combinarlas para que se junten en una sola capa. Para eso selecciono las dos, me ayudo de Control para seleccionarlas y ahora hago el atajo de teclado Control E. Con Control E las he combinado. Aquí están combinadas. Ahora mismo en esta capa va junto el logo y la sombra. Podemos comprobarlo porque al moverlo ya tenemos los dos elementos juntos. Igual ya podría transformarlos con Control T, que ya está todo unido. Voy a deshacer. Bueno, pues ese Control E lo hace con todas las capas que tengamos seleccionadas. Si selecciono todas estas, los tres logos con sus sombras, y hago Control E, ahora en esta capa se han juntado todas. Ya todo esto está unificado en una sola capa. Tenemos alguna variante más para combinar capas. Voy a volver a seleccionar el logo y con Control también la sombra. Y la variante sería Control Alt E. Con Control Alt E se produce también la misma combinación, pero va a mantener las capas originales. Aquí sigo manteniendo la capa del logo y su sombra y por encima las ha agrupado a las dos. Es decir, tengo todo duplicado. Ahora mismo aquí tengo el logo con la sombra, que se correspondería a este combinado de aquí, y luego aparte sigo teniendo el logo original y la sombra original. Bueno, esa es la variante que lo que hace es mantener las capas originales combinando todo en una capa nueva. Voy a deshacer otra vez.
Alguna opción más para combinar capas. Tenemos también el atajo de teclado de control mayúsculas E. Control mayúsculas E lo que hace es combinar todas las capas visibles que tengamos en el panel capas. Es lo que se llama acoplar la imagen. Todas las capas se juntan en una sola. Realmente es una operación que no es muy frecuente. Voy a deshacer. Porque es más frecuente una variante que es control mayús alt E, que hace lo mismo que la anterior, combina todas las capas, pero mantiene todas las originales. Ahora, en esta capa que tengo aquí, se han combinado todas. Es como hacer una foto de todo el trabajo que tenemos, pero ha mantenido las originales. Esta opción sí que es más práctica, tiene más utilidad que la anterior. Hago control Z. Estas opciones de acoplar imagen tienen algún matiz más. Si yo quiero que en esta combinación no entre algunas de las capas, quito el visor, estoy ocultando la capa y ahora sí que puedo hacer ese control mayús E y se han acoplado todas las capas menos la que yo tenía seleccionada. Este logo de Photoshop que tenemos por aquí ya no está acoplado. Aquí no lo veo porque está por debajo de todo el combinado. No se lo pusiera por encima. Aquí vuelvo a recuperarlo. Bueno, eso sería el matiz. Cuando no queramos que algo esté dentro de esa combinación, le podemos quitar el visor a la hora de acoplar la imagen. Tenemos también algunas opciones más a la hora de trabajar con capas, como es poder agruparlas. Ya no va a ser combinar capas en una sola capa, sino la opción de crear grupos, crear agrupaciones entre capas. Por ejemplo, aquí podría ser útil que el logo de After Effects y su sombra los seleccionamos y ponerlos dentro de un grupo. Se puede hacer de dos formas. Una es pulsando este botón de grupo que tenemos en la parte inferior del panel capas y la otra es su atajo de teclado que es control G. Con control G las dos capas se han metido dentro de ese grupo 1. Ahora mismo no las veo porque el grupo está cerrado. Lo puedo abrir y ahí veo el contenido. Las dos capas están en el grupo. Estos grupos se pueden renombrar con un doble clic. Voy a llamarle After Effects. Ahí lo tenemos. Bueno, voy a hacer lo mismo con los otros logos que tengo por aquí. Logo de Premiere con la sombra de Premiere. Pulso el botón de grupo y ahí están dentro de ese grupo. Premiere. Y lo mismo con el logo de Photoshop. Control G. Photoshop. Están ahí dentro. Y podría hacerlo también con con el cartel. Bueno, con esto es suficiente. Bueno, trabajar con grupos veremos más adelante cómo tiene muchas ventajas para hacer ciertas operaciones. Una de ellas, por ejemplo, es poder mover todo el conjunto o poderlo transformar. Yo tengo aquí el grupo seleccionado y hago el control T. Pues ahora puedo mover el logo y su sombra sin ningún problema. Podré escalarlo, etcétera. Cualquier operación va a afectar a todo el grupo. También a la hora de seleccionar tenemos varias opciones. Si selecciono una de las capas que están dentro del grupo, al moverla solo se mueve ella. Eso ocurre porque depende de cómo tengamos configurado la herramienta de mover en la barra de opciones. Esta opción de selección automática tiene aquí asociado una opción de capa o grupo. Si elegimos capa significa que las capas se pueden mover dentro del grupo de forma independiente. Yo selecciono la sombra, hago clic, arrastro y solo estoy moviendo la sombra. Sin embargo, si elijo aquí selección automática de grupo, seleccione la capa que yo quiera, da lo mismo, cuando yo mueva se va a mover todo el grupo, porque se lo he dicho aquí, selección automática de grupo. Bueno, entonces dependiendo de qué queramos hacer, pues configuraremos esto en grupo o capa para mover los elementos. Bueno, si quisiéramos sacar cualquier capa de un grupo o meter una capa en un grupo que ya existe, es con el método de arrastrar y soltar. Si yo quiero, por ejemplo, esta capa de aquí, meterla en este grupo, arrastro, suelto encima del grupo y ya pertenece a él. Y para sacarla, lo mismo, la operación contraria, arrastro, suelto por aquí
y la vuelvo a meter en el grupo en el que estaba. Ahí está. Si lo que quiero es sacar una capa del grupo, no ya meterlo a otro grupo, sino sacarlo del grupo, igual arrastro, suelto por aquí encima y ya está. Ya no pertenece a este grupo. El método de arrastrar y soltar con un poquito de precisión, ahí lo tenemos.